Rafael Paz, mi querido invitado de hoy, para hablar esta tarde de sus aspiraciones a la senaduría por el Distrito Nacional, por el PLD. Ha sido bien dinámica esta posición después de mucho tiempo, ¿no? En el Distrito Nacional. Vamos con el placer es mío. ¿Cómo va todo? ¿Usted en su casa? Yo estoy actualmente en mi oficina. Estoy trabajando. Sí, pero mi oficina está justo al lado de mi casa, por lo cual riesgo de que el toque de queda nos agarre. Te sorprenda. Son las 6:06 para que nadie, para los que nos llevan los numeritos, pero prometemos respetar el toque de queda, y si no, agarramos el celular en la mano y seguimos caminando y seguimos transmitiendo. Gracias a Dios lo podemos hacer. Así es, así es, así es. Cuéntame cómo va todo. Tu hijo maravilloso, lo vi el otro día en un video, y a tu esposa, pero sobre todo a tu hijo, mandando un mensaje al abuelo, y que le gustaba bañarse en el caño y todo, y orar por la noche y leer. ¿Qué tal la experiencia de ser padre? Que estamos ahí. Mira, Roberto, ser padre es lo más hermoso que me ha pasado. Yo creo que completé como el círculo de existencia plena cuando mi hijo David nació. Yo veía mucha gente que me decía: tú vas a saber de verdad lo que es un ser humano, ser un hombre, ser una persona completa cuando te nazca tu hijo. Y de verdad que ese niño me ha dado tantas alegrías, tanto amor, tanta comprensión de muchas cosas, que de verdad que no lo cambio por nada. No lo cambio por nada. Y tú y yo lo hemos conversado en algunos momentos. Tú que eres padre. Ya lo hemos conversado. Dedicado también. Gracias. Bueno, ahí un poquito mayor, ahí ahora mismo, antes de entrar contigo, estaba con el niño que me quería mandar un video. Llevo 2 meses y tanto sin verlo. Para mí ha sido complicado. Bueno, ya tú sabes de eso, y los que nos están viendo también. Pero en ti se demuestra también un apego importante a la familia. ¿Cómo dividirse en tu rol cuando eras funcionario, que renunciaste para defender esta candidatura, este trabajo en la candidatura? ¿Cómo compartir todo ese tiempo para seguir siendo el papá cariñoso con David, con tu esposa, con tu padre, con tu suegro? ¿Cómo te divides en eso? Mira, la verdad, Roberto, es que es una de las cosas más difíciles del mundo, porque esta carrera es delicada, donde hay que dedicar mucho a escuchar, a conocer, a visitar, a conversar a través de los medios de comunicación. Y yo soy una persona intensa en mi trabajo. Me gusta quedar bien y me gusta hacer las cosas bien. Y he tenido realmente que sacrificar a mi familia, que digamos me apoya en todo, pero sufre mucho de esta ausencia que hay que tener para poder cumplir con las tareas que uno tiene como candidato, como líder social, como líder político. Mi hijo, gracias a Dios, he podido desarrollar una dinámica con él cuando me levanta. Él se levanta temprano también. El toque de queda me ha ayudado a poder llevarlo a dormir. Yo le leo sus cuentos, oro con él en las noches. Era algo de lo que no disfrutábamos hace un tiempo. Y de verdad que todo esto que nos ha obligado a todos a quedarnos en casa durante el que normalmente teníamos, me ayudó a reencontrarme con mi hijo, a conocer muchos detalles de su personalidad, lo mucho que se parece a mí y lo mucho que se parece a su madre, y también sus aspectos, porque es un niño con una personalidad muy definida. O sea, yo me siento muy bendecido
bendecido, muy bendecido, Roberto. Ya te veo, hablas con un orgullo tremendo. ¿Qué padre no habla con orgullo de su hijo? Pero a ti se te ve la babita por tu hijo. Por cierto, esta pasión por la familia, esta intensidad tuya en el trabajo, que te conozco de hace mucho tiempo, yo creo que competitividad hay que hablarlo antes de Rafael Paz y después de Rafael Paz en este país. ¿Quién lo heredas? ¿De tu mamá, de tu papá, de tus abuelos? ¿Vienes de una zona en Monteplata, formado en todas las vicisitudes que tiene una familia en una provincia del país? ¿Cómo congeniar todo eso? ¿De quién bebiste más y cómo formaste tu propia personalidad de cara a lo que querías ser en esta sociedad? Mira, yo creo que es una combinación de mi abuelo y mi abuela. A mí me quedaron mis abuelos y yo fui muy influenciado por ambos. Mi abuelo tenía una capacidad única de ver las oportunidades y mi abuela era un ser de un carácter extraordinario. Mi abuelo fue tuvo muchos tipos de negocios. Mi abuelo tuvo farmacia, tuvo lavandería, tuvo fábricas de agregados, negocios de transporte, tuvo el último negocio de mi abuelo a los 82 años fue una fábrica de esquimalitos. Cuando pasamos de los helados en la República Dominicana a los esquimalitos ya industriales. Entonces, era un hombre de un espíritu muy emprendedor. Mi abuela fue una comerciante, fue la primera mujer empresaria de la provincia de Monteplata, muy respetada. Imagínate en los años 50 abrir un negocio en un campo como era Monteplata en ese tiempo y tener que trabajar con personas, con hacendados, con campesinos, con obreros. Desarrolló un carácter muy fuerte. Entonces, yo creo que mi personalidad y la manera en cómo afronto la vida tiene que ver mucho con esas influencias. Mi abuela era una mujer de una profunda fe, persistente, muy humilde, con un liderazgo muy fuerte. Te puedo decir, mi abuela murió, hubo una procesión que parecía un mitin político y ese amor por su vocación de servicio. O sea, mi abuela se iba en misiones todas las semanas a evangelizar en los campos de Monteplata, en los sectores más empobrecidos. Y mi abuelo era un hombre reservado, tranquilo, pero de un nivel de respeto muy fuerte. Cuando mi abuelo murió, don Cesario Contreras, en mi casa, y me dijo, usted tiene que sentir orgulloso porque se acaba de morir uno de los hombres más serios de Monteplata. Y eso me llenó a mí de satisfacción. Y son mis referentes, han sido mis guías en vida y mis patrones ya hoy que físicamente no están conmigo. Ya, qué bonito escucharte hablar y hablar de los abuelos y tenerlos así de referencia. A propósito de lo que decía don Cesario Contreras, un saludo para toda la familia Contreras, por cierto, de Monteplata, gente trabajadora en la ganadería y en todo. Sé muy difícil, tú que has venido de la labor legislativa, que has venido también del trabajo en el sector estatal, en el gobierno, ¿cómo luchar para ser serio? ¿Son más los serios en el gobierno que los no serios o lo que se piensa desde afuera es parte de algo que se ha creado por décadas y décadas, de que al gobierno se va? Al igual que en todos los lugares, en el gobierno son la mayoría absoluta la gente que quiere hacerlo bien. Obviamente, hay casos muy sonoros de personas que han defraudado la confianza que ha sido puesta sobre sus hombros, que han defraudado las aspiraciones de nuestro pueblo. No terminan de
entender o no han entendido que la nueva sociedad, esta sociedad más educada, más formada, con jóvenes que se han ido a estudiar fuera del país, han visto otros referentes, están demandando mayor transparencia, están demandando mayor humildad, están demandando mayor honestidad. De salud del Estado salvan vidas, y esos son funcionarios públicos, personas, líderes comunitarios que trabajan en instituciones y ayudan a las unidades, son la mayoría de la gente que está en el Estado. Personas de mucho respeto, profesores de muchos años, activistas de partidos políticos, personas adoras que van al Estado y sirven con decoro, con honestidad, con sentido de país. Esos son muchos de nuestros funcionarios, pero también jóvenes que se han ido a estudiar fuera, que se han formado en las mejores universidades y que van al Estado en posiciones de las áreas económicas, que llegan llenos de sueños, poniendo a disposición del país su conocimiento en vez de quedarse fuera con alguna oferta pública, con alguna oferta de trabajo, y vienen a ayudar a echar para adelante la República Dominicana. Y yo te puedo decir, Roberto, independientemente de los problemas que tengamos como sociedad, yo me siento muy orgulloso de lo que hemos sido capaces de lograr los dominicanos. Yo creo que tenemos un país hermoso, un país con un futuro brillante, pero si tomamos las decisiones que tenemos que tomar y si logramos que las mejores personas vayan a servir a las posiciones donde se toman las decisiones. Qué bueno. Bueno, estoy viendo ahí a una seguidora, Organo Oil, que tiene un proyecto emprendedor buenísimo. Dice, yo estudié en Canadá y estoy aquí, o sea, trabajando aquí. Qué bonito. Rosme dice, los funcionarios buenos son más. Enhorabuena. Bueno, pues pueden, dice Cristian de Soto, Rafael Paz, mi senador, me siento representada con él como persona. Y así, muy bueno, Rafael Paz, dice Cranwinkel. Por cierto, pueden enviar sus preguntas para yo hacérselas también a Rafael Paz. Rafael, esta etapa de la Roberto, pandemia. Perdón. Dale. Olvidé de decirte, respondiéndote esta pregunta, que en mi experiencia, uno de mis objetivos como director del Consejo de Competitividad fue precisamente lograr un cuerpo de funcionarios que fuera modélico y un ejemplo para el país. La cantidad de jóvenes de profesión contraté de alto nivel, de los aproximadamente 80 empleados o funcionarios del Consejo de Competitividad, más del 50% maestría fuera del país. Las posiciones de liderazgo están ejercidas por mujeres. La edad promedio de la institución, 35 años, y logré durante mi gestión elevar los salarios en casi un 30%, cerrando la brecha de entre los salarios superiores y las personas que ganaban. Es decir, cuando yo llegué al Consejo de Competitividad, si tú promediabas la edad y el género, era un hombre de aproximadamente 55 años, y cuando salí del Consejo de Competitividad, la institución era una mujer de 35 años. Es decir, oportunidades para la juventud, para la mujer y para gente buena que ha venido a servir. Calificada, qué bien. Enhorabuena. Aquí hay un mensaje que te mandan. Miselis Mateo Mesa, no escribe mucho, pero te manda unos corazones y un besito, con el respeto de tu esposa, para que no se ponga celosa. Ay, pero hay que recibirlo. Dice Cristian de Soto, ¿qué piensa hacer como senador para apoyar a los jóvenes? Ahora que hablaste de la experiencia con los jóvenes Mira, yo tengo dos proyectos de ley principales. El primero es un proyecto de ley de primer empleo, en consonancia con la iniciativa de nuestro candidato presidencial, que se llama Primer Paso.
Este proyecto de ley de primer empleo busca fomentar la educación dual, es decir, un joven hace un curso de formación técnico-profesional, se entrena en una empresa. Tenemos un problema grave con nuestra juventud en este momento. Las empresas le están exigiendo una experiencia que no tienen, pero ¿cómo la van a tener si nunca han trabajado? Acaban de salir de la universidad o del bachillerato. Entonces hay que crear un método que permita darle esa experiencia y que le enseñe cosas prácticas. Y aprovechando mi experiencia en lo público y en lo privado y esa capacidad de conectar mundos que tengo, de conectar el mundo empresarial con lo público, es lograr que muchas de nuestras escuelas en el territorio se transformen en politécnicos. Y como sucedió, por ejemplo, con el Polityola e INCA en San Cristóbal, puedan, ilustro este caso que es maravilloso, los chicos del Loyola se graduaban y no encontraban trabajo. Pero en INCA, que se llama Implementos y Maquinaria, la gente de máquinas grandes de diésel, no voy a hacer promoción, Roberto, pero no hay creo que problema. Es un caso maravilloso de la República Dominicana. Sí. Necesitaban técnicos de mecánica diésel y no la encontraban. Entonces, ¿qué hicieron? Juntaron la gimnasia y la magnesia. Se asociaron con el Loyola, modificaron la currícula, y esos jóvenes entonces se entrenaban, eran educados en lo que necesita la empresa. ¿El resultado? Esos jóvenes que se gradúan de SLO de 35,000 pesos siendo bachilleres, que les permite ahorrar y después entonces financiar sus estudios universitarios. Estamos hablando que siendo bachiller usted consigue un trabajo que gana el doble del salario mínimo de la República Dominicana. Entonces, aquí hay un gran cordón industrial en la capital. Villas agrícolas, a Consuelo, y la parte de Cristo Rey y La Fe que están ahí al lado de la Máximo, tiene decenas de industrias. Solo Villas Agrícolas tiene 42 industrias. Imagínate que todos esos liceos de por ahí, Tavares Justo, entre otros, se transformen en politécnicos y entrenen esos jóvenes para lo que necesita Mercasí, Indubam, Cortés Hermanos, o sea, todo ese núcleo industrial que está allí. Le vamos a resolver un problema a la empresa y vamos a resolver un problema a esas comunidades. Y esa es mi visión. El otro elemento es el de los clubes deportivos y culturales. Los clubes han sido fundamentales para el desarrollo de nuestras barriadas en el distrito. Barriadas y ensanches, porque aquí hay como una distribución, pero son grandes comunidades, porque para mí el distrito es grande comunidad. Villajuana y Los Prados, por ejemplo, ONACO, Club Naco, Club Los Prados, Club Mauricio Valls, Club San Carlos, han sido escuelas extraordinarias de vida para miles de jóvenes capitaleños que han encontrado en el deporte el medio para convertirse en seres humanos extraordinarios, honestos, trabajadores, con disciplina. Yo comencé a hacer deporte cuando tenía 5 años. Comencé a hacer baloncesto desde mini Benjamín. Y el deporte organizado me permitió adquirir competencias que han sido clave para mi vida. Es decir, esos valores como el trabajo en equipo, la persistencia, la disciplina, la perseverancia, tienen que ver mucho con lo que tú aprendes en el deporte. Yo he dicho, Roberto, que el otro nombre de la delincuencia, del vicio y del embarazo adolescente es el ocio. Y ese ocio tiene que ser combatido generando un círculo virtuoso de trabajo. Saque a nuestros jóvenes de las calles. El tercer componente, muy sencillo, es eliminar las trabas burocráticas para que haya más emprendedores en la República Dominicana y hacer el pago de impuestos. Qué bien, un palo eso, porque hay que pagar impuestos. La gente lo que hay que ayudarla es a que el trámite sea más expedito y que etcétera, etcétera, distribución de lo que se recauda por concepto de impuestos. Hay más preguntas. Hay un proyecto, si mal no recuerdo, creo que era con los, aquí está la pregunta, con los adultos. ¿Cuáles propuestas tiene para las personas adultas que ya están
adulto mayor, a veces los asilos, de cómo tratarlos, etcétera. ¿Qué tienes pensado para los viejitos? Mira, Roberto, tú recuerdas que yo me crié con mis abuelos. Y es una de las cosas más hermosas que me ha pasado en la vida. Porque conecta con áreas de la vida que normalmente cuando tú estás entre solamente no terminas de conocer y no conoces, solo terminas conociéndola, ya eres tú una persona adulta. Y mis abuelos fueron fundamentales en mi vida. Yo llegué a las manos de mi abuelo cuando él tenía 73 años, bebé de 6 meses. A mí me separaron de mis padres muy temprano. Y mi abuela tenía 56 años. Él fue mi mejor amigo. Murió, padeció cáncer. Le fue diagnosticado a sus 84 años. Y le dieron una vida. Pero mi abuelo duró 5 años. 5 años. Amén. Yo te dije que mi abuelo, su último negocio fue una fábrica. Ese negocio lo comenzó a los 82 años. Y mi abuelo tuvo que gastar gran parte de sus ahorros, incluso vender propiedades para poder financiar su enfermedad. Eso le pasa a mucha gente que por la edad en aquel momento no tenían un seguro médico. Por eso, yo quiero modificar la ley de protección a la persona envejeciente. Primero, para crear un instituto que acompañe a los abuelitos con su alimentación, su medicina y con su recreación. A mí me parte el alma cuando yo veo a un barrio de la capital, por ejemplo, puedo poner un caso muy particular, San Carlos, y me encuentro con mayores de abuelitos ciegos, con problemas en las piernas. Y eso se debe en gran parte al hecho de no tener una atención en salud preventiva apropiada. Aquí hay mucha gente que sufre de diabetes o de hipertensión y no reciben un trato apropiado por no haber durante mucho tiempo en el país una estrategia de atención primaria. Y yo quiero completar eso con un seguro médico. Cuando en la actualidad, según la ley de seguridad social, te quitan el seguro médico. Y eso no es justo. No es justo porque cuando tú eres ya un envejeciente, es que más necesitas atención en salud y medicinas. Yo aspiro, Roberto, a una sociedad donde envejecer no sea una desgracia, sino que se pueda convertir en un privilegio. Yo creo, estoy convencido de que la República Dominicana ha acumulado el suficiente capital para darle dignidad a sus envejecientes. Qué bien, qué bien. Te aplaudo eso. Yo venero a los ancianos. Yo me encanta hablar. Disfruté a mis abuelos y siempre te marcan en la vida, sentarte a hablar con un periodista mucho mayor que hubiese tenido una experiencia incluso anterior a la que estaba viviendo del periodismo en una etapa revolucionaria previo, que venían del capitalismo, gente que había fundado la televisión en Cuba. Todo eso te forma y qué bien contar con esa gente aún adulta, en plenitud de facultades, con una vejez digna. Y te preguntaba sobre esto porque lo había leído y bueno, qué bueno que alguien lo preguntó porque va mucho de la mano con un debate que ha habido en estos tiempos de los fondos de pensiones, etcétera, pero que al final yo creo que va más bien con un fondo para el desempleo que no hemos acabado de lograr acá cuando hay una cesantía, cuando hay algo. Yo creo que entre el empresariado y el sector sindical ha faltado ponerse de acuerdo en ese seguro de desempleo. Bueno, si yo te liquido, te doy el dinero, ¿por qué te puedo dar un seguro de desempleo, uno o lo otro? En Estados Unidos, por ejemplo, tú pierdes el empleo en la empresa privada o donde sea y te mantienen un salario por un tiempo hasta que tú encuentres trabajo, pero no es que la vida... no es que de por vida, tú tienes un seguro de cesantía o de desempleo por 1 año o 2 años, si mal no recuerdo.
y después tú tienes que buscar un trabajo o acogerte a tu pensión. ¿Qué has pensado en eso para la cesantía, para cuando llega un momento de esa naturaleza? Mira, Roberto, qué bueno que me haces esa pregunta, porque yo he sido objeto de una campaña de parte de adversarios políticos que han hecho incluso una campaña sucia alrededor de este tema. Entiendo que yo tengo un proyecto que toca el tema de la cesantía y no hay nada más falso, mentiroso que eso. Yo representé al sector empresarial como el vicepresidente ejecutivo 17 y como ejecutivo empresarial en momento me tocó explicar cuál era la posición del empresariado en una negociación con los sindicatos. A partir de ese momento yo me convertí en servidor público cuando entré al Estado como director del Consejo Nacional y dije de manera clara, y esas declaraciones están registradas por la prensa, que a partir de ese momento yo dejaba de representar los intereses empresariales y me convertía en un representante de los intereses dominicanos. Y he dicho que los temas sociolaborales tienen que ser objeto de acuerdo entre los empresarios y los trabajadores. Yo fui siempre un ente de consenso y de concertación, de diálogo, de entendimiento. Y por esa razón, por ser siempre un ente de entendimiento con los sindicalistas, nada menos que don Pepe Abreu y Jacobo Ramos, de la central, como funcionario privado, como funcionario público, y lo haré como senador también. He sido un ente de equilibrio, de conversación y sobre todo un líder que escucha. Yo he dicho que tengo un compromiso con la justicia social en la República Dominicana. El tema de la cesantía no está dentro de mis proyectos de ley. Para mí, en lo particular, ese tema está cerrado. Ahora, el empresariado y los sindicatos se podrán poner de acuerdo en torno a una modificación del Código Laboral de consenso que ayude a modernizar el mercado de trabajo, por ejemplo, el de ser establecido en la legislación laboral. Nosotros debemos para evitar los embargos ilegales que han cerrado miles de empleadores que ser discutidas y ya hay una gran parte de acuerdo. Y si en algún momento se ponen de acuerdo, yo seré un de apertura para una debida discusión en el Congreso Nacional. Qué bien. Hay que destacar, y qué bueno que recordaste tu etapa en el CONEP, que tuviste también una formación importante en el Congreso como gente importante y vital, porque una cosa, para que la gente sepa, una cosa es que usted haga un proyecto de ley, un senador, un diputado someta un proyecto de ley, eso tiene que pasar por manos especializadas para el toque de rigor, para que no entre en contradicción con otra ley o que esté dentro del marco de la Constitución. Y Rafael Paz, por muchos años, se ocupó de ese rol importante, en el Congreso y después pasó al CONEP en una función también vital, como ya le he explicado, en representación del empresariado, pero siempre manteniendo un diálogo y un respeto, bueno, al punto que los grandes líderes sindicales, como él acaba de decir, le han dado su apoyo, su respaldo, su espaldarazo de cara a su candidatura como senador. Ahorita te pregunté de la pandemia, ¿cómo la has enfrentado? Te he visto llevando y cargando con todo y fumigando y haciendo de todo. Hablaste ahora del teletrabajo, que si bien y cuenta con mi apoyo
en ese aspecto yo creo que hay que legislar en función del teletrabajo porque tiene que tener un marco legal, no sea, no, vete para tu casa a trabajar. No, tú sigues siendo empleado mío y yo tengo que responder por ti y la data que tú vas a utilizar y la electricidad que tú vas a utilizar. O sea, una serie de costos que yo me expreso, pero te lo estoy cargando a ti. Entonces, en esa relación de trabajo, eso tiene que legislarse por los derechos y deberes del trabajador en los resultados de su trabajo, etcétera. Pero la pandemia, ¿qué más te ha enseñado en este periodo, en tu contacto con toda la comunidad del Distrito Nacional? Mira, me ha enseñado la vocación, la resiliencia que tenemos los dominicanos. Nosotros, independientemente de las dificultades que hemos pasado, hemos sabido adaptarnos como sociedad a la nueva cotidianidad, como ahora los solidarios que hemos sido los dominicanos, mucha gente preocupada por el otro, mucha gente ayudándose, mucha gente comprándole a pequeños negocios para mantenerlos con vida, familias que en la distancia se han unido mucho más y sobre todo esa bondad que hay en el corazón del dominicano, esa capacidad de sonreír que supera a lo político. A veces los que están en posiciones de liderazgo entienden que la confrontación es más rentable que la unidad, pero el pueblo dominicano va llevando al liderazgo hacia el centro que es propio de nuestro país, donde tiene que haber armonía. Yo he estado en casi la mitad a la fecha de hoy de las comunidades del Distrito Nacional, más de 35 sectores de los 70 sectores del Distrito Nacional, llevando operativos de desinfección, de fumigación, de distribución de mascarillas, llevando alimentos a la gente, escuchando las necesidades. Durante los primeros días de la pandemia, un servicio de mi país, mis conocimientos de temas económicos y de desarrollar propuestas sobre el plan económico de emergencia, sobre cómo reactivar la economía dominicana después del coronavirus, sobre proyectos específicos para sectores, la clase media, por ejemplo, que es uno de mis prioridades, porque a veces la olvidamos un poco, nos concentramos en los de abajo, en el desarrollo empresarial, pero dejamos a los del medio sin padrino. Yo he dicho que yo voy a ser un padrino de la clase media como senador del Distrito Nacional. Y por eso he hecho propuestas como la del programa para poder financiar la inscripción en los colegios privados. Porque el 73% de los niños del Distrito Nacional tienen que ir a escuela privada. No porque quieran, no porque sean personas de clase con grandes ingresos, no, porque aquí es la zona del país con la menor oferta educativa pública. Entonces, gente pobre tiene que mandar sus hijos. Y eso, cuando tú lo combinas con que somos parte de los ciudadanos que más impuestos pagamos en el país, porque hay que pagar mucho más impuestos que los del interior, porque contribuye más, porque tiene una economía mucho más robusta, y por el IPI y por otras razones, porque aquí el costo de la vida es mayor. Entonces, no recibe del Estado ese servicio de educación, ese derecho que está establecido en la Constitución de una educación pública gratuita. Y ante esa situación propuse un bono estudiantil para cubrir parte de la reinscripción y parte de la matrícula. Pero también están los estudiantes universitarios. ¿Qué pasa, Roberto? La mayoría de los habitantes del distrito o son cuentapropistas, hay muchos empleados, cierto, pero son cuentapropistas o son emprendedores. Entonces, ¿qué resulta? Se frena la economía, se acaban los ingresos. Tú eres un estudiante universitario que en la noche estudias cuando sales de tu negocio. Pero se te cortaron los ingresos y tú no puedes pagar la universidad, pero te siguen facturando. Entonces, ¿qué yo hice? Propuse un
bono universitario. Identifiqué incluso la fuente. Hay más de 3.000 millones de pesos en el presupuesto nacional para becas internacionales, que este año no se iban a utilizar porque nadie se está yendo fuera a estudiar. Vamos a tomar 1.200 millones de pesos de financiar, a pagarle entre un 60, un 40 y un 60% de la matrícula universitaria a esos más de 600.000 dominicanos que están en universidades privadas y que no son ricos. La fuente de financiación del dinero para pagar esos proyectos y sobre todo lo del bono universitario. Me parece espectacular. Lo de la reinscripción en las escuelas, tremendo. Eso. Ahora, mencionaste algo cuando me hablabas en medio de la pandemia que te pusiste al servicio de brindar tus mejores conocimientos en materia económica y todo para el futuro del país. Te vi recientemente en una entrevista con Juan Ariel Jiménez, el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo de nuestro país, brillante también, así como tú, están cortados con la misma tijera, ustedes dos. Lo explican todo muy bien, todo fluye, todo espectacular. Ahora, ¿cómo ves la época post-COVID? ¿Qué pudiéramos hacer? ¿Qué se puede hacer desde el Congreso para facilitarle al Ejecutivo, en el que esté, aun cuando es el contrapeso del Ejecutivo, para echar adelante nuestra economía y seguir adelantando en ella en medio de esta crisis? Todavía el turismo, estamos ahí, vamos a ver cuándo comienza, pero ¿qué más se pudiera hacer en el plano económico? Al menos 3 ideas que te hayan pasado por la cabeza, que la hayas trabajado y la hayas consensuado. Mira, Roberto, yo creo que en este momento ha redefinido del país lo que necesita el país del Congreso Nacional en los próximos 4 cambió de manera radical la agenda y digamos la perspectiva de la República. Necesitamos un Congreso que sea un facilitador del proceso de transformación económica que tiene que vivir la República Dominicana para adaptarse al nuevo modelo económico después de él. Que pueda definir las leyes que necesitan los sectores del país para relanzarse. Tanto el turismo, el sector industrial, el sector zonas francas, pero también el sector de nuevas tecnologías y sectores alternativos como la economía circular, que es una gran fuente de riquezas, y el sector de servicios, donde hay un gran potencial. Por eso yo hice un plan de resiliencia económica. Yo he puesto a disposición del distrito, del país, mis conocimientos en temas de desarrollo productivo y economía, pero mi capacidad de concertación y de articulación pública. Como director del Consejo de Competitividad, soy el responsable de la eliminación de muchas trabas burocráticas que generaron miles de empleos en el mundo. Y a eso voy al Congreso también, a contribuir para que se generen miles de empleos. He hecho la propuesta de un plan de reactivación económica, de reactivación de la economía. El primer pilar tiene componentes, es lo que denominamos economías creativas, ¿verdad? Hay un gran potencial en la República Dominicana. Tenemos una ley de cine, pero necesitamos de televisión en la República Dominicana que establezca los incentivos necesarios para que podamos producir para toda la región. Yo estoy convencido de que tenemos productores con una calidad extraordinaria y talentos maravillosos y podemos ocupar el lugar que antes tenía Venezuela en la producción de televisión, de novelas, de series, de programas de variedades. De hecho, debo aclarar que hace 3 años recibí una visita. Esto no es algo que yo me inventé, sino que viene muy a cuento porque recibí una visita maravillosa de una mujer sumamente talentosa llamada Miralba Ruiz, amiga tuya, mía, en nombre de un grupo de productores de televisión. Y yo me comprometí hace 3 años en ser un facilitador de el consenso de lo que era ese anteproyecto de ley
y hoy como senador, como candidato a senador, asumo el compromiso de lograr que se someta y que se apruebe en el Congreso Nacional para aprovechar un talento extraordinario y una gran cantidad para generar una gran cantidad de divisas que vendrían a la República Dominicana a través de esa ley de televisión. Lo otro es la música y el teatro, donde hay un gran potencial con la ley de medios culturales. Hay otro componente que es facilitar para que haya una mejor interconexión entre aviones y barcos en la República Dominicana y que nos convirtamos en ese gran distribuidor en el Caribe. Y el otro componente son las industrias tecnológicas. Yo voy a someter un proyecto de ley de fomento de la inteligencia artificial y de la industria 5.0 para atraer capital y talento a la República Dominicana para producir softwares y para producir innovaciones tecnológicas a partir de la inteligencia artificial. Hay un gran potencial de captar personas y dinero para generar una especie de Silicon Valley en el Caribe, en la República Dominicana, zona colonial, o en Punta Cana o en Cabarete, combinar un paraíso terrenal con la generación de tecnología. Seríamos un imán extraordinario y yo creo que tenemos el potencial para. Chris Corsino es un dominicano maravilloso que tiene una empresa que produce software y le vende a multinacionales. Instituto de Formación en Jarabacoa, con niños que son entrenados en lenguaje de programación, y ahí se ha demostrado que desde República Dominicana se puede producir tecnología para exportar, pero si tenemos potenciar esa gran industria y lograr que la República Dominicana genere los dólares falta. En el turismo estoy haciendo campaña para que el Tribunal Constitucional el acuerdo de preclearance del aeropuerto de Punta Cana. Tú sabes lo que significaría que la Dominicana se pueda conectar con todos los aeropuertos locales que están en los Estados Unidos. Eso sería una fuente extraordinaria para nuestro país. Y lamentablemente está trabado por porque el Tribunal Constitucional no termina de despachar la autorización. Ya. Espectacular todo lo que cuentan, y hablarte de la ley de audiovisuales y de televisión, pero todo en general, eso de lo de Chris Corsino, conozco esa experiencia y sé que empujando un poquito, que hay miles como él en nuestro país. Óyeme, tú sabes todo lo que se puede hacer. Pero nada, no quiero dejarte ir sin antes preguntarte por el debate. Al final, son ustedes los que van a salvar la oportunidad de debatir, de dialogar todas estas ideas. Ángel ayer acaba de anunciar que va el debate, al menos con 2 de los 3. Creo que la candidata senadora por el PRM ha declinado porque supuestamente el partido no le permitió participar en el debate. ¿Qué sabes de eso? ¿Qué te parece esta oportunidad, al menos de debatir con el candidato de la Fuerza Nacional Progresista en un auditorio y ante cientos y miles que le van a ver por televisión? Mira, Roberto, yo soy parte de una nueva generación que ha venido a transformar la política en la República Dominicana. Mi compromiso con el debate no tiene que ver absolutamente nada con posicionamiento, tiene que ver con un compromiso con elevar la calidad del debate democrático en el país. Y el Congreso es el centro del debate democrático. Cuando uno se propone para legislador, está aspirando a un trabajo, a una posición donde una de las actividades principales es tener la capacidad de presentar tus ideas y poder defenderlas, someterlas al escrutinio público. Y yo he dicho que en el Distrito Nacional, donde hay más de un 30% de personas con grado universitario, donde más del 40% de los electores se declaran independientes, hay una sociedad, sus representantes legislativos tengan la capacidad de presentar sus ideas de forma transparente, honesta y sin temor. Yo no he dudado en ningún momento
de ir al debate convocado por la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, a pesar de que iba a tener que enfrentarme a dos opositores acérrimos del gobierno de mi partido, sabiendo que iban a intentar incluso acorralarme con temas que han mantenido vigentes en su discurso público durante mucho tiempo. Y yo lamento muchísimo que hoy, desde la candidatura de la oposición, incluso se esté cuestionando a la Asociación Nacional de Jóvenes de debates. Yo vi el debate municipal, fue un escenario de exposición sana de las ideas, donde todos tuvieron la oportunidad juntos de manera honesta. Yo lamento este desaire que se le ha hecho a la sociedad del Distrito Nacional, que estaba esperando que exponentes de una nueva generación pudieran sentarse de forma civilizada a discutir sus ideas. Yo he llevado a cabo una nacional. Incluso logré un hecho sin precedentes en la historia política de la plaza. Invité a un baile a la candidata de la oposición. A Lo mismo. He considerado siempre mi amiga. Muchísimo su ausencia. La lamento muchísimo, de verdad, pero yo voy a ir a cumplir mi compromiso con los habitantes del Distrito Nacional, a exponerles mis ideas, mis planes, así como lo he hecho contigo hoy aquí, de forma humilde, con convicción, con sentido patriótico y sobre todo honesto en torno a lo que son mis valores, mis principios y mi visión. Yo también iré a los... Hay muchos que están convocando otras organizaciones. Por ejemplo, la Universidad Iberoamericana está convocando un debate. La Universidad Nacional Pedro Enrique Jureña está convocando un foro que se llama Hablan los Candidatos. El Consejo de Desarrollo del Gran Santo Domingo está convocando también un debate. Entonces, yo iré a honrar ese compromiso y escudarse en una línea partidaria que el partido no me dejó ir. Pero ¿qué mensaje se le está mandando a estas nuevas generaciones? A esos miles de jóvenes profesionales que están esperando que personas de posiciones firmes vayan y de criterio independiente vayan a las posiciones a representarle. Yo sé trabajar en equipo, yo sé trabajar como miembro de un partido, pero yo también sé trabajar como representante de una demarcación y sé ser ese vínculo entre lo que demanda la gente y cómo mi partido ve las cosas. Y yo creo que aquí ha quedado demostrado que hay una candidatura que está dispuesta a batirse en cualquier escenario y otra que se esconde en las líneas partidarias para simplemente escurrirle el bulto a la sociedad. Lamentablemente. Déjelo ahí, lo espero ver en todos esos debates, espero con anhelo el de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, que ha contado siempre con todo mi apoyo hace muchos años para este tipo de debates. Penoso que el presidencial y al menos los senadores del distrito, contigo y otro de los candidatos a la senaduría, que se haga y verlos debatir con altura el futuro del país y del Distrito Nacional, nuestra capital primada de América. Toda la suerte del mundo. ¿Tu casilla cuál es en la boleta? ¿Ya se están imprimiendo la boleta, Rafaelito? La número 1, casilla número 1. La casilla 1. Cuando se emita el primero y el último de los boletines. 1. Porque hemos estado, Roberto, presentes como funcionarios en todas nuestras responsabilidades, presentes en los barrios del Distrito Nacional en el momento de dificultad y presentes en el debate de todas las instituciones que lo convoquen, y haremos siempre para la gente, presentes. Amén. Y así sea. Gracias, Rafael. Ya saben, en la casilla número 1 de la boleta electoral, sea electrónica, sea física, ahí estará el candidato a senador
por el Partido de la Liberación Dominicana, Rafael Paz. Privilegio haber de radio en el noticiario y siempre es un gustazo, siempre, aún con tu joven, pero has aprovechado tu juventud y tu deseo de aprender y de hacer desde que tus abuelos te tomaron en sus brazos hasta que has llegado a la posición que tienes hoy, que cargas en tus brazos a David para enseñarle el mejor de los caminos en este mundo. Continuidad y herencia histórica en el mejor de los escenarios de la vida para un dominicano. Rafael Paz, muchísimas gracias.